Hola, qué bueno poder saludar a todos los vecinos de la ciudad Parque de Cuba. Es un tremendísimo placer tenerlos en la sintonía en Domingo con D. Y hoy vamos a estar acercándonos a un locutor, a un verdadero locutor. Por si alguien pensó que hacía falta un locutor, hoy sí vamos a tener uno y de los grandes. Amables televidentes, o no, que prometí no decir amables televidentes porque eso me hace muy solemne, aunque ustedes son muy amables por estar en la sintonía. Espero que reciban y estén durante toda esta primera hora de su noche de domingo con Osvaldo Aguilera y González. Bienvenido, maestro. Qué orgullo poderle tener en el programa. Un placer. Gracias, placer es mío. Se puede sentar, sí, puede tomar café y conversamos. Eso es. Qué bueno, Osvaldo, que lo tengo acá. Incluso oyendo la identificación de Radio Angulo. ¿Cuántos años lleva Osvaldo Aguilera identificando a la emisora Radio Angulo? Bueno, déjame decirte, César, primero con un saludo a los amigos televidentes que están en la sintonía en estos momentos con este estelar programa que tú conduces. Si usted lo dice, maestro, eso lo voy a anotar. Que ya hace, te voy a decir, 46, 47 años. O sea, que hace 47 años a toda hora del día y de la noche sale su voz diciendo, esta es... MKO Radio Angulo, transmitiendo desde Holguín, Cuba. Pero hay que tener una voz como la suya para poder decir eso. Yo me adelanto y le felicito a usted por el próximo día 1 de diciembre, Día de los Locutores. Y claro, quiero felicitar a todos mis colegas de la radio, de la televisión. Es un placer que estemos festejando este Día del Locutor, que por cierto coincide con otra fecha también importante. El próximo día 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el VIH. Yo envío también un saludo a todas las personas que viven con VIH y les aseguro que los locutores nos sentimos contentos de compartir la fecha, que hay por ahí otras fechas que a la gente no les gusta compartir, sí, pero nosotros sí. Además, creo que es muy útil compartir esa fecha para lograr que las personas sean responsables, que tengan sexo protegido. Los locutores son esenciales en esta tarea. Maestro Osvaldo Aguilera y González, ¿usted vive en qué lugar de Holguín? Bueno, en la calle Mariana de la Torre. ¿En la calle? Bueno, Mariana de la Torre. Yo le iba a pedir incluso su carnet de identidad, porque me lo presta, por favor. Sí, como anoche. Porque hay cierto debate que ha llegado hasta acá. Pero dicen que a ver si dice exactamente Mariana de la Torre. Mariana de la Torre. Sin embargo, para muchos en su carnet de identidad que viven en la misma calle de usted, dice Mariano Torres. ¿Cuál es el nombre de la calle suya? Realmente el nombre debía de ser General Mariano de la Torre. Mariano de la Torre. Hombre que al mando de Máximo Gómez en el año 1887 en Banes, pues quemaron el poblado allí. Un hombre de fue mandado por Máximo a hacer este trabajo. ¿Por qué? Brevemente te voy a decir. Cuénteme. Porque allí estaban los Dumois, que atendían toda una bananera muy grande. Una bananera muy grande. O sea, una siembra de plátanos, amables televidentes. Y entonces eran muchos los obreros, los trabajadores que tenían allí, y se necesitaba incorporar de esas personas, de esa gente, a la lucha. A la guerra, claro. A la guerra. Y entonces, bueno, lo mandaron a quemar. Pero es General Mariano de la Torre. De la Torre. Hay una leyenda de cuando queman Banes, queman una tienda donde hay muchas latas de pintura y dicen que al explotar aquello parecía un arcoíris. Maestro, ¿qué hace usted cuando le dicen que no debe decir una frase y se le va? ¿Qué hago? Sí. Ponerse rojo de la vergüenza, ¿no? Sí, claro. Es que me han dicho que no sea tan solemne y entonces aquello de amables televidentes, pero se me va. Sí. Imagínate tú, uno le da vergüenza, le da pena, pero sobre todas las cosas porque dijo lo que no debía de decir. Claro, de todas maneras, sí, son muy amables los que están mirando ahora Holguín TV. Domingo con D, con Osvaldo Aguilera González, sigan en la sintonía, es solo 55 minutos. Trataré de sacar mucha información de esa larga carrera como locutor. Gracias. Saludos amigos de Domingo con D. Me encuentro en la calle Fomento. Muy cerca de aquí vive un realizador de la radio
quien también su padre fue un importante locutor de nuestra provincia. Te invito a que me acompañes aquí, donde mi gente te ve. Mi Gente TV estará con nosotros gracias a Roberto Cera. Osvaldo, ya dijo Roberto que está ubicado en la calle Fomento. Fomento. A ver, piense quién vive por allí. Fomento. Pero todavía no lo diga. No lo voy a decir, pero ya lo tengo aquí. Ya lo tiene ahí. Además, un hombre, vamos a hablar de un hombre Sí. al que usted le debe como locutor, Sí, casi claro. tanto como lo que le debo yo a usted. Bueno, sí. Osvaldo, usted empezó hablando del general Mariano Torres, de cuando quema Banes y no por gusto. Usted nació en el pueblo de Banes. Sí, cómo no. Me habla de su niñez, de cómo era su familia, cómo su casa tal vez. Mi casa era una casa de madera y sin como al estilo de la United Fruit Sugar Company. Sí. Tú sabes que estuvo en toda esa zona, ¿verdad? Y entonces vivía allí con mis padres, mis hermanos. Yo soy el menor de 6. De 6. De 6. Gran producción, la de los viejos. Claro, muy buena. Sí. Pues sí, había que aprovechar Es que en tiempo. esos momentos en su casa no había televisión. Es más, no había radio. ¿Cómo iba a haber televisión? Hubo radio, pero en el momento que yo quiero decirte, no había radio. No lo había. No lo había. Y entonces, si tú me permites, le voy a decir a los televidentes qué pasó. ¿Qué pasó? Yo estaba jugando en el patio de la casa. Y este patio colindaba con el patio de una señora que, entre otros hijos, tenía 2 que estaban en la Marina mercante por Alemania. Pero una noche antes de regresar a Cuba, uno de ellos cayó a la mar. Imagínate tú. Y por la noche No lo pudieron no rescatar. lo pudieron rescatar. Y entonces yo estoy jugando, allí había una mata de ubero, además de las cercas que dividían la casa de Cecilia Cortés y la casa de nosotros. Y yo allí pues escucho que había un radio que querían vender, ¿sabes tú? Porque como había fallecido uno de estos 2 hermanos, no iban a poner música ni nada de eso. Y entonces lo vendían en 10 pesos. Una fortuna muy grande para su pobre bolsillo de ese momento, maestro. Ajá. Y entonces inmediatamente yo entré, mi papá estaba trabajando en una pequeña talabartería que tenía ahí al lado de la casa y yo le dije que comprara el radio. Y él siguió trabajando. Y yo le dije, papá, por favor, compra ese radio. Y tanto le di hasta que él compró el radio. Era un radio que era un radio pequeño, pero tenía un poder vamos a decir, de captación grandísimo, donde yo oía 8 emisoras de Santiago de Cuba. 8 Pero emisoras. te voy a decir Sí. algo, César. El radio se puso allí en un esquinerito y ahí me prendí yo desde ese momento a estar continuamente escuchando la radio. Pero cuénteme, ¿era oír la radio por la curiosidad de oír la radio o era oír la radio porque le nació de pronto el deseo de ser uno de los que hablaba por aquel aparato? Exactamente, eso es. Esa es la La segunda opción. La segunda opción. Yo sentí no sé, esa inclinación, esa vocación, ¿te entiendes? Entre las emisoras que había 8, me dijo usted, estaba la cadena oriental de radio. Primera cadena nacional por frecuencia modulada con transmisores en los terrenos de los manantiales de la Cotorra, en La Habana, Cuba. Se lo recuerda muy bien. Niño, pero Y no se me olvida. es cierto que por ese deseo de hablar un día por un Sí. radio es por lo que usted empieza a escuchar la propaganda que salía y a Sí. tratar de imitarla. Tenemos grabaciones precisamente de la cadena oriental, cadena de, radio. oriental de radio. Posiblemente era esto lo que usted oía, preste atención. Es el cigarro que usted fuma. Se destaque su personalidad fumando Partagás Superfino. Los Partagás Superfinos tienen algo. Ese algo que tanto gusta y da personalidad. Los Partagás Superfinos son tan elegantes, tan Era eso lo que divinos, oía, tan Osvaldo. distintivos, que Exactamente. destacan Y la usted personalidad que intentó tiene su fuma. vender Partagás. Sí, exactamente, aunque claro no fumaba. No. Imagínate tú. Pero empecé a aprenderme todos esos anuncios.
Y No andaba so- por el pueblo diciéndolos. Sí. No, espérate, yo lo hacía en la casa, Ah, ya. yo lo hacía en la casa, lo practicaba en la casa, lo practicaba en la casa. Eran, como te dije, y tú dijiste también, 8 emisoras. Esta era la cadena oriental de radio que transmitía nacionalmente desde Santiago de Cuba, donde salieron buenísimos actores, luego para La Habana, y buenísimos locutores. Ahí nacieron Celina y Reutilio, por Celina ejemplo. Reutilio, pero entonces estaba ahí Rodolfo Santiago, un gran narrador posteriormente en Radio Progreso, y también Fran Guevara, que luego escribió un libro sobre la locución. Eso es uno de los textos básicos para aprender Sí, locución. sí. Osvaldo, sé que también oía, por supuesto, las novelas que transmitía la radio, cómo no oírlas, pero usted nunca soñó con ser actor, usted escribía lo que decían los narradores. ¿Quiere oír? Presenta en la novela de Atila. Amor y sacrificio. Con las estelares actuaciones de Yolanda Puyol, Telma Norton, Ada Béjar y la narración de Wilfredo Santiago. Escribe Carlos B. Pascual. Un espacio cortesía de los cigarros Edén. Amor Le quedaba así. y sacrificio. Era eso lo que usted Sí. repetía. Exactamente. Mira, yo copiaba la parte de lo que decía la narración. Lo otro no es que en sí no me interesara, pero lo que en sí yo deseaba era copiar la parte de la narración. Pero ¿cómo yo lo copiaba? ¿Cómo lo copiaba? Porque mira, después de comprar el radio, yo me entero que venden una grabadora, ¿verdad? Me acuerdo que tenía su ojo mágico verde, pero esta grabadora tenía una peculiaridad, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Que a la vez, cuando tú le hacías girar uno de sus botones, vamos a decir, o mezcladores en este caso, era amplificador también. Era amplificador también. Y entonces eso me dio la oportunidad de poder grabar directo, ya no copiar, poder grabar toda la novela o toda la aventura que transmitieran, y luego despacio iba parando, por supuesto, iba copiando, copiando. y posteriormente, ¿qué es lo que venía? Que repetir con el narrador el texto. Y en Y esa después época, yo tratar de hacerlo más o menos, por supuesto, no igual. en esa época usted todavía no No. tenía, es más, en Banes no había emisora de radio. No, en De ese eso momento. hablamos enseguida, Está porque bien, está bien. no fue solo a Osvaldo Aguilera y González, al único hombre que le apasionó la radio y sobre todo esos radioteatros, esas radionovelas. Tengo en el estudio a alguien que le pasó algo parecido a usted, Sí. maestro. Mire para acá. ¿Cómo llegó a la casa aquel personaje grandioso? Aquello que llenó nuestras tardes de alegría, reunió a la familia en aquella humilde casita de campo y todos corríamos al lugar donde nos sentábamos, noche a noche, tarde a tarde, los mediodías también, todos los programas importantes, aquellas novelas. Algunas veces me prohibían oír una novela porque yo era muy niña. Creo que yo no había cumplido 6 años. Me tocó en la vida la suerte enorme de una familia soñadora, buena. Pues nos hacían falta muchas cosas más, pero decidieron que era importante tener en la casa para comunicarnos y saber lo que pasaba en el resto del mundo. Pero a mí me apasionaban los dramatizados, fueran aventuras, novelas. Él, sí, porque aquel aparato enorme, con una rejilla así, también enorme, llegó a ser un familiar y un personaje importante. En un esquinero de la sala, él ocupaba su lugar. A cualquier hora del día, pero sobre todo así a esta hora, más o menos a esta hora en que estamos transmitiendo este programa, que para mí es un placer recordar aquellos momentos, increíbles momentos de sueño. ¿Qué me despertaba? Bueno,
Abuela había sembrado el jardín de muchas flores donde yo era su ayudanta y las cercas eran de Itamorrial. En ese lugar yo salía corriendo a interpretar personajes y me parecía que cambiaba de sitio, que viajaba con ellos, que estaba en diferentes lugares del mundo. Recuerdo un episodio que se tituló Taguarí, el rey de la selva, algo así, y que es una cosa, y ahora pienso, una cosa muy cubana, un Tarzán muy, muy nuestro, que se desarrollaba en las selvas de Brasil, y ya yo me veía por las selvas del Brasil, o me veía en los personajes de aquellos folletines y el de Vaca, en aquella novela Palmonive, aquel exquisito programa con la Sonora Matancera que mi padre seguía los ritmos en un taburete. Debió haber sido un gran músico si hubiese tenido la oportunidad de nacer en una época como la nuestra. Y tocaba un tre de oído, todos esos ritmos que ponía la Sonora de moda, él luego los reinterpretaba. Y aquellas tardes, noches maravillosas de mi hogar de campo son inolvidables. Creo que la radio y algunas personas que hacían cuentos, familiares de mi abuelo, por parte de padre, fueron la referencia mayor para mi sueño como actriz. Que, bueno, pues me siento feliz de estar celebrando y doy las gracias por compartir esta tarde con un maestro que no solamente admiro, sino que quiero mucho, porque es todo un emblema de nuestra radio en Holguín. Así que, pues, felicidades, maestro, felicidades a todos, porque es un momento importante recordar lo valiosa que ha sido esa radio nuestra. 39 aniversario de la televisión holguinera. Qué bueno tener a Norma Arencibia con nosotros, Osvaldo. Primerísima actriz nuestra. Muchas gracias. Y qué bueno, además, muy amable conmigo. a Osvaldo, a mí, que aunque estamos ahora en la televisión, pero somos gente de radio, saber que su formación viene de allí. Sí, por lo menos el incentivo, porque después mis primeros pasos en el mundo del soñado, teatro, aquello, de ser una actriz, era para mí un sueño imposible. Creo que empecé a dar esos pasos con una persona que es indisoluble a mi vida, que fue Félix Barona, con su enorme sueño para siempre, porque ahí está el lugar para cuidar esos sueños siempre, incluso cuando pasemos todos los que hoy estamos aquí. Pero Félix Barona, luego Raúl Camay. Pero, exacto, pero después mi formación profesional, pues el otro día comentaba contigo en la sí, ventana, en la radio. El Teatro Lírico de Holguín, a Raúl Camay. Y felizmente también en la radio, porque Norma Arencibia es primerísima actriz de la radio holguinera. Pero cuando llegué a formarme como profesional, en el año 76 con Camay, tuve la enorme suerte, yo soy una mujer de suerte, de mucha suerte, me he encontrado mucha gente valiosa en mi vida, a quien le debo cosas entrañables. Bueno, como vuelvo a repetir en aquella entrevista de La Ventana, la gratitud es la memoria de la vida. Gran frase que recordó el Papa en su visita ahora. Sí. Y fue Yolanda Guilló, porque yo alternaba un personaje con ella y otra noche intentaba cantar en el personaje de la niña Tula con Marlene Peña. Una noche cantaba, otra noche actuaba, así que doblaba a Marlene y doblaba a... Qué bueno que usted dijo el nombre de Yolanda Guilló. Es un emblema, es un paradigma. Fue una de las suertes mayores junto a la de estar con Camay, con Naya, de que fue mi profesora de canto. Repito que pude haber hecho una carrera como cantante si no hubieran sido las pruebas que la vida me puso en esa misma etapa y que no me permitían dedicarle a la música. Yo tengo que invitarla un día para conversar de toda esa historia, Norma, ¿verdad, Osvaldo? Esta mujer tiene mucho que contar, mucho que narrar
¿Ha trabajado junto con Osvaldo en algún programa de radio? Sí, sí, cómo no. Él es un narrador de excelencia. Tú sabes que, permíteme, mencionabas a Yolanda Guillot. Sí, hay que Una ver. excelente actriz, pero una excelente locutora también. Sí. Holguinera, y estuvo mucho tiempo trabajando aquí. Yo no estaba por todo esto. Y era chiquitico y del mamey. Y Bueno, entonces- ya no es del mamey, No. pero No. sigue chiquitico. Entonces ella estaba en Santiago en la CMKC. Y después vino ya para acá. Y entonces grabábamos ahí, ¿sabes? Sí. Las novelas. Pudo hacer lo que había entrenado tanto allá en Subanes. Sí, tratando de hacer. De esa parte vamos a conversar enseguida, Norma. Muchísimas gracias. Le brindo un trago de café que nos hace Marlenis, una vecina nuestra. Lo manda hecho y se lo agradecemos mucho. Agradezco también Gracias. al tercer pelotón de seguridad que están saludándolo. Nos llamaron a nuestro teléfono, lo puede hacer todo el que lo desee. Y por demás, hoy como que estamos festejando a los locutores, espero que ustedes me llamen y me digan cuáles son los locutores que prefieren para poderles saludar. Ahí tienen el número de teléfono al que pueden llamar. Ya mencionamos a Yolanda Guillot, ya estamos hablando de Osvaldo Aguilera González, pero hay otros muchos de los cuales hablar. Gracias por la sintonía. Saludos amigos de Domingo Condé. Me encuentro en la calle Fomento. Muy cerca de aquí vive un realizador de la radio, quien también su padre fue un importante locutor de nuestra provincia. Te invito a que me acompañes aquí, donde mi gente te ve. Ronnie, parecía que ibas a ser historiador y arqueólogo. Estabas al lado de uno de los grandes. Yo amo la arqueología y amo la historia. Fueron casi 7 años, budó con Pepito. Nadie vaya a pensar que era porque, estábamos al mismo nivel, sino simple y llanamente porque yo era técnico en arqueología, y entonces tenía dentro de mis actividades allí en la Periquera que clasificar toda una serie de piezas de arqueología, y entonces tenía que auxiliarme de Pepito. Bueno, yo estaba bien ahí, en la Periquera, pero entonces yo tenía que empezar estudios superiores en la universidad. Y ese año en la Universidad de Oriente no abrieron la carrera de historia, la carrera que abrieron fue la de periodismo. Y yo matriculé periodismo, pero ya al segundo año de estar matriculado, o sea que ya del segundo año de la carrera de periodismo, me dicen que tengo que vincularme a un medio de difusión. Y entonces hay un compañero que es fundamental en mi vida de la radio, que es Antonio Almaguer García, Toñito, que era el esposo de la actual directora Moraima López León, que estaba estudiando periodismo también. Y a él le dan la tarea de hacer de la región de Holguín la provincia de Holguín en cuanto a la unificación de las emisoras de radio. Y él se va nucleando de gente joven, habla conmigo, y como ya yo estaba en segundo año, yo hablé con el compañero Irán Pérez, que era el director del museo, le expliqué la cosa, él la entendió bien y entro a trabajar a Radio Angulo. Termina siendo el director desde primera mano. Es el programa que más méritos le ha dado a la radio. Es un programa que interviene en cada día en todo el sistema de la radio holguinera alrededor de 70 compañeros en todas las emisoras de lo que es el sistema. Y es un programa que ha alcanzado en sus 26 años 11 premios, 11 primeros lugares y 3 grandes premios. Tu padre fue uno de los grandes locutores que tuvo esta ciudad. Él nació ahí en la calle Miró y Coliseo, cerca de donde vivía Manuel Angulo Farrán, y estaba la CMKO, y empezó desde los fundadores del 36. Era muy joven con Manuel Angulo de la CMKO. Y ahí él empezó a trabajar y hizo de todo. Fue comentarista deportivo, fue narrador, fue declamador, fue un incansable buscador de la propaganda.
Su voz, según tengo entendido, hizo que lo bautizaran con un nombre muy particular. Sí, eso se lo pusieron los mismos locutores, los mismos compañeros. A él le decían el champán de los locutores. Y papá le decía a los locutores, usted tiene que hablarle al micrófono como le habla cuando está enamorando a una mujer. Ronnie, es muy difícil explicar una voz, pero si tuvieras que compararla con alguno de los locutores que tenemos actualmente dentro de la emisora, ¿con quién lo harías? Indudablemente a una persona que yo le tengo un cariño extraordinario, a Osvaldo Silvio Aguilera. Esa voz fuerte, esa voz potente y a la vez tan persuasiva y acariciadora. Claro, con sus matices, ¿no? Pero se me parecía mucho a Osvaldo. Yo quiero mucho a Osvaldo. Cuando yo entré a la emisora, ya Osvaldo era locutor y de verdad que le debo mucho a él, a sus consejos. No porque yo me haya sido locutor, ni he sido locutor nunca en mi vida, pero siempre he admirado a Osvaldo, igual que he admirado a Emma, igual que admiré mucho a Peña Santana, desaparecido ya, y a tantas otras personas, al mismo Félix González, a la misma Vilma con su dulzura, a tantas personas, Yolanda Guilló, que papá la lleva a trabajar a la radio, y he admirado tanto porque tuve la suerte de criarme, de mis lugares de jugar como niño, eran los pasillos de la emisora. Y esa gente, como decía René Méndez Capote, en mi mente están como las amables figuras del pasado, ¿no? Ronnie, este es tu papá. Esta era una foto que se tiraban en esa época por docenas, porque también él tenía un programa de versos y canciones. Entonces las admiradoras se la pedían y en esa época no había internet ni nada y las fotos eran baratas. Explícame esta foto. Este es el primer cuadro dramático de aquí de Holguín, que se hizo en la CMKO. Y esta foto pequeñita, ¿qué te recuerda? Esta foto tiene un valor extraordinario para nosotros, para los hijos, porque es un estudio que hizo papá en la antigua casa donde nosotros vivíamos, en la calle Coliseo casi esquina Libertad. Un estudio dentro de un cuarto. Fíjate, ahí papá, que dominaba bien el inglés, se ponía unos audífonos que tenía y sintonizaba las emisoras de habla norteamericana. E iba traduciendo los juegos de las grandes ligas. Pero no por una emisora, porque no había transmisor, sino por toda una cadena de altoparlantes que había alrededor de los parques, de las plazas de Holguín. Y ahí se agolpaba la gente porque las grandes ligas se seguían mucho aquí en Cuba. Yo recuerdo que papá cuando estaba, y entonces había un batazo grande, él cogía un lápiz y hacía como efectos de sonido, ya había que hacer de todo en la radio. Yo soy el menor de 3 hermanos. Soy el menor de 3 hermanos y mi papá siempre estaba conmigo. Y mi papá en determinados momentos me utilizó en lo que se llama la propaganda, que decía, cuando mami a mí me manda a la bodega, pido el nombre que es más fácil, se me pega, bodeguero de Mejilda, Gilda quiero, porque Gilda es la galleta que prefiero, bodeguero de Mejilda, porque Gilda es la que quiero. Y entonces atrás salía mi papá y decía, galletas Gilda, con la voz esa que tenía, más que galletas son pasteles. Y no me puedo despedir sin antes conversar con Cecilia Verdote Rojas, quien es amiga, asesora de Radio Angulo y por supuesto la esposa de Ronnie, la bella Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, gracias. Contenta de que estén aquí en mi casa. Cecilia, sé que estás cumpliendo aniversario por estos días. Ajá. ¿De casado? ¿Cuántos son? 42 años cumplidos. 42 años. Nosotros hicimos la carrera juntos, estudiamos periodismo juntos. Y mi papá tuvo que autorizarme a casarme porque era muy jovencita. Sí, no vamos a pensar que Cecilia tampoco. Tenemos 2 hijos, 2 hombres y 4 nietos, 2 niñas y 2 niños. ¿Y qué me puedes decir de Ronnie? Ronnie es una gente, nosotros nos hemos compenetrado mucho, siempre, toda la vida. Hemos estado tiempo separados porque él estuvo cumpliendo algunas misiones, estuvo en Argentina trabajando como periodista.
hizo una emisora en Argentina. Y entonces, pero siempre, nunca nos ha faltado esa gran unión que hemos tenido, siempre. Él me complementa a mí, yo lo complemento a él. Es una química que ha surgido entre los dos de muchos años. Qué bueno. Gracias, Cecilia. Un placer Gracias que me por hayan estar recibido aquí. acá. Gracias, Ronnie. Y Un usted, placer de nosotros. claro que sí. Y usted, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene, en Domingo con D, donde mi gente te ve. Bueno, pues qué bueno habernos encontrado con Rodney. Me ha encantado ver Dice a Rodney que el champán de la locución, su papá tenía la voz parecida a la suya. Sí, eso me ha dicho Ronnie en otras ocasiones. Y te voy a decir algo. Yo tuve 2 cursos, uno del doctor Luis Vilardell Adams. Curso de quiere Radio decir Progreso. textos, libros. Sí, textos. Cómo decir esto otro. Y también el de Modesto Vázquez González. Pero este de Modesto Vázquez González, yo quiero hacer una alusión en cuanto a esto. Porque, como decía Ronnie, igual que él me quiere, yo lo quiero mucho. Él encontró un día el libro con el curso de Modesto Vázquez para la locución, y Ronnie, que era de su papá, había sido de su papá, y él me lo trajo y me lo dedicó. Además, todo empieza a entrelazarse, porque escuchaba a Rodney decir que fue el papá de él quien trajo a Yolanda Guilló a la radio. Exactamente. O sea que todo empieza a entrelazarse. Han llegado algunas llamadas. Sí. ¿Por qué se celebra el Día del Locutor? Bueno, pues porque se celebró un Congreso Internacional de Locutores en Cuba un día 1 de diciembre y se decidió que se celebrara el día 1 de diciembre, el Día del Locutor. Y se hizo, César, en homenaje a un locutor cuyo nombre era de apellido Nieto, Jorge Luis Nieto. Y se escogió ese día y se dedicó a él, y ahí se quedó. Esta persona que no me escriben cómo se llama dice que por qué no incluyen también al conductor y al animador. Sí están incluidos, ¿verdad? Sí, claro. Sí están incluidos. Claro que sí. Y Félix Ramos llama para decir que su locutor preferido, y el de Osvaldo y el mío, era Germán Pinelli. Claro. Imagínate tú. ¿Quién va a decir lo contrario? Claro. Osvaldo, Sí. es cierto que usted también tuvo una red Yo de tomé de altoparlantes. ¿Lo trato de tú? Sí, como me Perfecto. tratas en la cara. Me cuesta trabajo, no lo crea. ¿Es verdad, Osvaldo, que creaste una red de altoparlantes a todo lo largo de la calle Cárdenas, allá en Banes, Sí. donde vivías? En la calle Cárdenas y en General Marrero, pero que cogía también el Parque Cárdenas, cogía el Parque Domínguez, cogía la Plaza José Martí, tú sabes, y llegaba hasta el puente, que no que divide, sino que traza una línea entre el centro de la ciudad, y de ahí empiezan las secundarias, el antiguo reparto que cuando los americanos estaban allá, ¿no? Ajá, sí. Y por suerte se fueron. Sí, por suerte. Osvaldo, y sé que, bueno, ahí te entrenas, ahí hablas por aquellos micrófonos, se oía en todo Banes, incluso no ponías música alta. No, para que no resultara que molestara o algo. Y como te dije, entonces había una programación. Hice una programación de música instrumental con Fran Purcell, con Paul Mauriat, con una orquesta de pianos de México, la Cómoda Tropical. Yo adquirí mucha música. Y es verdad que los instrumental. banenses iban al parque, se sentaban en el Parque Sí, Cárdenas a oír la transmisión. sí, cómo no. Y en el Parque Domínguez, antiguo Parque Domínguez también. Ahora, Osvaldo llega a la radio, y no llega a la radio porque sí, llega a la primero crea una emisora en Banes. ¿Es cierto que cambiaste un refrigerador por un transmisor para crear a Radio Banes? Sí, cómo no, el refrigerador no era mío. El refrigerador. Era más fácil cambiarlo si no era tuyo. Era de un compañero Pipo, le decían, nunca supe el nombre. Y un día yo iba camino a la emisorita porque teníamos un transmisor chiquitico que lo construyó Miguel García, un santiaguero que se hizo vanense. Y entonces se oía en el centro de la ciudad nada más. Un día hicimos una prueba, salimos en un jeep casi parecido a este que me fue a buscar a la casa. Y cuando pasamos del puente de Veguitas, ya se perdió la señal. Y ya había que pensar en que el transmisor debía ser más grande, el transmisor debía de cubrir más o menos el municipio. Y un día, pues yo paso por la RCA Víctor, la antigua,
Y, una tienda que vendía radios sí, y ese tipo de cosas. Entonces, este hombre Pipo me dice, oye Aguilera, ven acá, yo voy. Yo iba tempranito, pero era buscar unas informaciones y demás para poderla dar, porque había que hacer eso. Y mira, yo tengo un transmisor que cubre todo el municipio, yo lo construí y lo cambio por un refrigerador. Inmediatamente me dirigí a Juan Ruiz Araujo, en el partido de Banes, y le expliqué, mira, Juan, hay un hombre Pipo, le dije todo, que cambia, que si se le da un refrigerador, él da el transmisor. Y él me dijo, no, vamos a dárselo. Y al otro día ya el transmisor estaba ahí. Y al fin la señal pasaba más allá del puente de Veguita. Osvaldo, pero vienes a trabajar aquí, a Holguín, a la CMKO. Sí. ¿Qué relación tiene con ese traslado de Osvaldo a Banes este mismo año? Premio Nacional de la Radio, Sergio Antonio González y Valero. Correcto, sí. Valero, al cual estamos viendo en pantalla ahora. Lindo, tenemos una muy buena amistad, y él iba a Banes a trabajar, a animar, y me buscaba, luego yo trabajaba con él en los carnavales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces un día terminó un carnaval, habíamos conversado, y él es el que viene acá a Holguín, regresa a Holguín y habla para que yo venga, porque venía entonces el carnaval de Holguín en septiembre, y me pasé un mes por acá. ¿Y cómo cubriendo turnos? Entrar a esa cabina, sentirte hablando desde esa cabina. Eso es algo especial. Eso es algo especial porque yo aún siento en momentos el olor a ese, aunque parezca un poco ese aire acondicionado, a ese lugar. Y empiezo a trabajar en un programa que se llamaba Música para el Pueblo, por la tarde, con el tema Frenesí. Y me toca trabajar con un gran operador de audio, José Isidoro Urbino. Ya, palabras mayores. Luis Ernesto. Sí. Y entonces el micrófono 44 ahí, yo había estado acostumbrado a trabajar con los micrófonos y entonces yo quería oírme bien, imagínate tú. Y me acerqué demasiado al micrófono. Y esto es una anécdota. Y José Isidoro Urbino me dijo, Osvaldo, mira, Aguilera, sepárate, que yo soy el que tengo que abrir aquí la salida. Me dio pena, pero comprendí que efectivamente era así, sino que hacía un sonido tremendo cuando uno se acerca al micrófono. Y con esa voz que usted tiene, imagínese. Ahora, como que en pago, viajas un día a Puerto Padre y conoces a un muchacho delgado entonces, pero con una voz sorprendente. Melodiosa, una voz... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Si alguien quiere una voz mejor que esa, que la vaya a buscar a la exposición de voces. Exactamente. Rafael Peña Santana. Lo trajiste. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, además de mi trabajo como locutor, me habían situado uno adicional. No me pagaban por eso ni nada. Era coordinar los turnos de todos los locutores. Entonces me mandan a Puerto Padre a trabajar en el carnaval, a hacer transmisiones para la emisora de allí de Puerto Padre. Ya yo había conocido a Santana en una evaluación aquí en Holguín y luego estuvimos en Santiago de Cuba en un encuentro interoficios. Y un hermano de Santana me dice, Aguilera, ¿por qué tú no te llevas a Felito para allá, para Holguín? Y entonces yo hablé con un compañero que era el administrador a la sazón, Delio Díaz Verdecia, y le dije, oye, hay un locutor aquí que es buenísimo, y quisiera irse para allá. Bueno, se acabó el carnaval, regresé a Holguín y como a la semana Delio Díaz Verdecia me fue a buscar y me dijo, oye, vamos a llevar el FT-31, que era aquello de los traslados. Sí, para el traslado, FT-31 y trajimos para acá a Peña Santana. Entre las muchas cosas que hay que agradecerle a Osvaldo Aguilera y González es haber traído a Rafael Peña Santana a trabajar a la radio y además haber hecho pareja
con tremendo personaje. Por favor, como decía Consuelito Vidal en aquel programa de la televisión, mire para un monitor y va a aparecer en ese monitor tremendo personaje. Recuerden, queridos amigos, que a partir del mes de noviembre se inició el Festín de los Recuerdos en su programa de lujo, el especial del sábado. Pero eso sí, de corazón a corazón. El especial del sábado lleva en el aire, va a ser 35 años, si no he sacado mal la cuenta. Salió al aire el 29 de enero del año 1981. Se va a cumplir 35 años. Y fue por iniciativa de alguien muy valioso que pasó por la Radio Holguinera, en ese entonces director de la emisora Radio Angulo, Antonio Almaguer. Él tuvo la feliz idea de que este programa saliera al aire y de que yo lo condujera. Así que llevamos en el aire ya, va a ser en enero, 35 años. Vale decir que tenía yo 8 años cuando empezó el programa, porque empezó como un programa infantil de su hermano, de su abuela Miriam, en fin. Este programa siempre salió con ese mismo estilo. Siempre me acompañó mi entrañable amigo y profesor Rafael Peña Santana, lamentablemente fallecido ya. Estas secciones fueron las que se grabaron hace 35 años. La voz que sale grabada, la voz de él, la voz mía, también, no así la presentación, sí se hizo otra grabación. Mucho tiempo antes del enfermar se hizo una segunda grabación de la presentación del programa. Y bueno, al fallecer Santana, muchas personas decían que si se quitaba o no se quitaba la voz de Santana del programa, pero yo fui de la idea y hablé con los oyentes en la próxima audición del programa, posterior a su fallecimiento, de que mientras el especial del sábado estuviera en el aire, se estaría escuchando la voz de Rafael Peña Santana. Independientemente, porque no ha tenido, ni tiene, ni tendrá sustituto, un profesional a su altura, tampoco quería que se perdiera su voz, sino que una manera de perpetuar a este excelente trabajador de la palabra. Hablando de otra cosa, queridos amigos, queridas amigas, ¿y quién será el ganador de hoy? No he sido amante de hacer muchos cambios en el espacio. Por ejemplo, de quitar una sección y poner otra. No, porque es que las personas se habitúan al programa. Hay veces que con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces que cuando lleva, por ejemplo, una sección, digamos, casillas especiales en el aire, y usted la quita, ya el programa va perdiendo para el oyente. Va perdiendo porque lleva mucho tiempo el oyente, el oído acostumbrado a esta sección. La competencia musical se ha mantenido también con los cantantes que, por ejemplo, han marcado una época. Aquí se pone música de todos los tiempos. Lo mismo de la década prodigiosa, que un poco más acá, un poco más allá. Explotamos mucho, por ejemplo, la música de boleros, la música que estuvo en la vitrola, esa música del corazón, como le llamamos. Todo ese tipo de música, la música norteamericana, esa música que tienen melodías dulzonas. Para eso contamos con colaboradores como por ejemplo Abel López de la Nuez, que ha sido la persona que siempre ha estado detrás de todo este tipo de música para facilitárnoslas para el programa. Tenemos un gran colectivo. Tenemos, por ejemplo, aquí el operador de audio, Yandere Marrero, y Eric de la Cruz Rovira, dos excelentes profesionales. A Isabelita Almaguer y Agnie Carmenate. Ellas son las que un sábado, ellas se turnan, un sábado a la otra. Son las muchachas que están atentas a los canales telefónicos para recibir las llamadas telefónicas, en fin. El programa se escucha, como podemos decir, de costa a costa. Nosotros recibimos comunicación de Matanzas, por ejemplo, de Topes de Collantes. Nos han traído grabaciones de Haití, de República Dominicana. Los colaboradores de la salud que están por allá nos han traído como una evidencia de que el programa se escucha allí, que ellos escuchan este programa. Son números que están ligados a la naturaleza, a este entorno que tenemos aquí en nuestro programa,
a nuestros parques, a nuestros ríos, en fin. Con su permiso, nosotros tratamos en el programa siempre de remover esas emociones, de alimentar espiritualmente el ánimo de las personas, la vida, el alma de la persona. Y por eso siempre decimos que trabajamos, no solamente yo, sino hablo en nombre del colectivo. Y de verdad que es así. Trabajamos siempre de corazón a corazón. ¿Usted cree Bueno, que pues ese- un saludo sí, a Enma. a Enma? De ¿Usted corazón a corazón. ¿Usted cree que ese personaje sea tímido? Que alguna vez lo haya sido. Sí, No quiso venir no a quiso este por estudio timidez. por timidez, dice. Ay, chico. Y, por supuesto, hizo pareja con usted varias veces y le preguntamos y le pedimos a Enma García que nos hablara de Osvaldo Aguilera y González. Oiga lo que me dijo. Haber trabajado con Osvaldo Aguilera González para mí marcó una etapa muy linda de mi vida, porque me dio la oportunidad de trabajar con una de las personas más profesionales en la locución que hayan pasado por nuestra querida emisora Radio Angulo. Y por supuesto, siempre uno tiene cosas, a las personas que hemos tenido esta oportunidad, este privilegio, tenemos cosas de Osvaldo Aguilera González, ¿no entiendes? Lo que más he admirado de Osvaldo, independientemente de su alta profesionalidad, es su nobleza. Una persona muy noble, de un corazón muy noble, y una persona muy simpática, muy cariñosa, que nos enseñó mucho, una dicción impecable, un profesional de la palabra excelente, un gran compañero. Osvaldo es muy simpático, es una persona muy cariñosa, muy amante de sus compañeros de trabajo, pero un poco serio. Y entonces a veces nosotros hacíamos maldades aquí, especialmente por ejemplo en la fórmula. Sabe que estaba rodeado también de León Batista, que es un pícaro, y entonces él le encantan los caramelos. Así que si hay algún caramelo por ahí, guárdenlo. Y entonces yo a veces, mientras él estaba en el aire hablando, ¿no?, en la fórmula, yo le ponía caramelos así en la mesa. Y ya eso, él se desconcentraba. Y entonces yo decía, mira, te traje unos caramelitos aquí. Y entonces, aunque estuviera hablando para el aire, le hacía así. Y tocaba los caramelos así con la mano, así, se le hacía la boca agua. Y nosotros gozábamos con eso, esas cosas que le hacíamos a nuestro querido Osvaldo. Todo siempre de cariño, porque le queremos mucho y lo respetamos mucho como profesional. Claro que también a ella la queremos mucho. Pero mire lo que me dio, sí. maestro. Caramelo. 2 caramelos. Y no para Margot, No, para Osvaldo. Hay una los tiene. canción. Va a esperar a que termine el programa, si no Sí, yo los guardo. no, yo espero. Usted espera. Yo Usted espero. espera, está bien. Espero. Por cierto, Yo espero. la cariñosa Enma García por poco deja Telecristal sin un camarógrafo. Pero ¿cómo es El eso? camarógrafo que fue hasta allí le propuso llevárselo para la casa. Ah, sí, ella siempre tiene ese... Esa vocación esa pedagógica vocación. de ella. Sí. Para Y- enseñarle, para... Sí. Camilo. De todas maneras, claro, si estamos hablando de locutores, si estamos hablando de Enma García, hay que hablar de Néstor Salazar, ¿verdad? Sí. Y mejor que hable ella, Sí, que porque lo conoce mejor. Son una sola carne. Sí. Sí. ¿Está seguro? Sí. Está bien. Si usted lo dice, Enma García hablando de Néstor Salazar. Bueno, a Néstor Salazar me unen lazos matrimoniales. Él es locutor, ya saben ustedes, de nuestra emisora Radio Angulo, de la Fórmula, de AFM, AMFM, también del programa cultural Café Milenio, a las 7 de la noche, y de otros programas de nuestra emisora Radio Angulo. Nos casamos, va a ser 33 años, y ha sido una vida muy feliz. Nos conocimos aquí en la emisora. Él trabajaba en Nuevitas, porque en una obra de choque de la juventud ha ido a laborar allá. Trabajó también en Radio Nuevitas y de allá vino. Y entonces, bueno, quería estrenarse aquí. Cuando llegó aquí, que habló con Edelki Cruz, que entonces era el que estaba al frente de los locutores, le dijo, mira, yo quisiera practicar un poco aquí en Radio Angulo, porque no puedo compararla con Radio Nuevitas, es una emisora provincial.
pero sí quisiera que me pusieras a trabajar con una locutora que se llama Inma García, porque me gusta mucho cómo ella trabaja. Entonces imagínate, me acuerdo que en la puerta lo conocí, Edelki Cruz me dijo, mira, este es el muchacho. Me dijo, sí, el muchacho, que va a trabajar contigo el domingo en la noche, un programa de música bailable que yo tenía. Y entonces nos conocimos. Bueno, él se volvió loco. Cuando me vio, se volvió loco, figúrate. Él dice que nunca había visto una mujer tan linda. Entonces, imagínate, eso a mí me estimuló mucho. Bueno, pues entonces, no, eso es jugando. Es una jarana. Compositor de sus composiciones, puedo decirte que, bueno, ganó premio que vamos a hacer con tanto amor en el 2007 en el premio de la Ciudad de Música, una canción muy linda que interpretó una muchacha que en estos momentos está en México, pero que ha pasado por aquí, por este programa también, Yamilka Pérez. Y de sus composiciones la que más me encanta es la que yo pienso que dedicó a mí, que es Lo que aprendí contigo, y que magistralmente pues interpreta Rodolfo Antonio. Él tiene también una guajira son dedicada a la gente de Campo Adentro, Terruño de Hermandad, que también interpreta Yamilka Pérez con Mr. Cobas, y así muchas canciones, pero bueno, el que más le ha cantado sus canciones es Rodolfo Antonio. Y esta melodía de que lo que aprendí contigo a Rodolfo Antonio, bueno, Rodolfo Antonio nos cuenta que se la piden mucho, porque es una canción de las que ya casi no abundan. Es una canción con una letra muy profunda y una letra muy espiritual, Lo que aprendí contigo. Así que tengo el gusto, queridos amigos, bueno, puedo decir de la radio y de la televisión, desde nuestra cabina, desde el especial del sábado, a las cámaras de televisión de Holguín, Rodolfo Antonio, de Néstor Salazar, Lo que aprendí contigo. Saludos. He aprendido contigo a querer a las rosas, a sentir tus deseos, tu misma pasión, a estrechar en mis manos a un mundo de cosas, a buscar tu amor. He aprendido contigo a vencer lo difícil, a encontrar en las sombras un rayo de sol, a sentirme feliz en las noches sin luna, a soñar los dos. He sembrado en tu cuerpo todos mis deseos, he tenido en mi boca el sabor de tu piel, he aprendido contigo a sentirme dichoso y a querer, y a querer. En la luz de tus ojos brilló la esperanza, tus palabras tan dulces me hicieron cambiar. Te debo la alegría que llevo en mi vida, tú me enseñaste a luchar. He aprendido contigo a vencer lo difícil, a encontrar en las sombras un rayo de sol, a sentirme feliz en las noches sin luna,
a soñar los dos. He sembrado en tu cuerpo todos mis deseos. He tenido en mi boca el sabor de tu piel. He aprendido contigo a sentirme dichoso y a querer, y a querer. En la luz de tus ojos brilló la esperanza. Tus palabras tan dulces me hicieron cambiar. Te debo la alegría que llevo en mi vida. Me enseñaste a luchar, a luchar. Ven, Rodolfo, acompáñanos. Gracias por venir. Qué bueno. Gracias a ustedes. Si un día a Osvaldo o a mí se nos ocurre una canción, te la vamos a dar para que tú nos la cantes. Maestro de maestro. 20 años de vida artística. Voy a 20 tener que años. dedicarte un programa de esto. Sí, sí. Estás en deuda conmigo. Estoy en deuda contigo y Está bien. creo que voy a seguir en deuda porque estaba mirando el reloj. Y yo tengo que preguntarle algo al maestro Osvaldo Aguilera. ¿Por qué si tiene esa voz todavía tan potente? ¿Usted se jubiló, maestro? Bueno, en el momento que yo me jubilo, me había dado un infarto cerebrovascular. Yo pienso que ahora puedo hacer algunas cosas. Así es que no queda, yo mismo no me puedo poner. Luego he venido a grabar algunas menciones, algunas promociones, pero bueno, hasta ahí. Entonces, ese es el motivo. Finalmente quiero decirte algo que no quiero que se me quede. Dígamelo, por favor. Mira, después de esta jubilación, yo me he encontrado tantas personas cada vez que salgo para acá, para el centro de la ciudad, que me saludan, y yo pensaba, bueno, no, a mí no me conocen así, pensé por la radio, porque tú Ya se sabes olvidaron. que no, ya se olvidaron y esto, más que cuando estaba trabajando. Así es que el saludo para todos ellos. Bueno, pues mire, nos llamó Michel Jesús Avalle. ¿Usted lo conoce? Sí. Dice que le manda saludos a su abuelo Osvaldo Aguilera González por el Día del Locutor. También nos llamó Omar Ricardo y Rafaela Curbelo. Omar dice que Rafael Peña Santana era su locutor favorito. Ajá. Y Rafaela dice que Miguel Gutiérrez Getón. Getón. Necesita a Rodolfo Antonio que lo presenten mucho. Son 20 años, pero hay 20 años más y nosotros lo necesitamos también. Claro. Felicidades por el Día del Locutor. Gracias y felicidades para ti Felicidades, también maestro. y para todos los locutores. Absolutamente para todos. Se nos queda algo ¿Qué? del programa Dígame, Ah, que lo empezó unos meses Miguel Gutiérrez Getón y yo lo hice 21 años. Y todavía cuando paso por ahí, mira, ese es el locutor. Por ahí era el lo locutor recuerdan, promedio. por ahí bueno, lo recuerdan. eso será tal vez en otra oportunidad, porque siempre se quedan siempre se quedan cosas. muchas cosas, pero ha sido un placer haber estado aquí y el agradecimiento a Migdalia Alvear, ¿Otra locutora? otra locutora, que es la directora del programa, a ti, por favor. Aunque me castiguen por decirlo, amables televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Volveremos. El próximo viernes, Holguín estará teniendo su televisión territorial el viernes con Abdiel Bermúdez. Espero que regresen y seguro que Abdiel ha aprendido también mucho de usted. Buenas noches.